Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Divulgar. Hoy quería tratar un tema que, bueno, viene a raíz de una conversación con un amigo. Tengo un amigo que ha empezado con un nutricionista y me está contando un poco cómo lo está llevando, su día a día, las cosas que está aprendiendo, cambiando, mejorando, tal. Yo, bueno, con esto de que llevo todo mucho tiempo leyendo sobre alimentación, nutrición, tal, pues un poco hago de asesoramiento no pagado a mis amigos, les cuento ciertas cosillas y tal, cosas generales, o sea, evidentemente nada a nivel profesional, ni mucho menos les he cobrado jamás por nada. O sea, solamente los típicos consejos que darías a quien aprecias y cuanto conoces sobre una temática, ¿no? Bueno, pues me estaba contando un poco su experiencia y me iba preguntando cosas si son normales. O sea, bueno, dentro de cabe el nutricionista que ha contratado, lo que le está enseñando, pues está ayudándole a mejorar, pero en su caso está muy centrado en el uso del peso como único elemento a la hora de controlar el progreso de mi amigo. O sea, prácticamente sí, el peso semanal, que es pues una métrica interesante de cara a saber si lo que estás haciendo funciona, sobre todo si estás centrado en pérdida de grasa, sin ir más lejos. Lo que le estaba viendo, por ejemplo, de una semana para otra, pues empezó tal, pues claro, la pérdida de grasa al principio es muy normal. Si haces las cosas bien, comes de acuerdo a lo que te están programando y en teoría estás haciendo un menú planificado, saludable, logrando ese déficit calórico. Aparte también le metía también el tema de entrenamiento, o sea, le enseñó, bueno, le ponía también parte como de ejercicio físico, de actividad física diaria, también una tabla de entrenamiento en el gimnasio y tal. Entonces, bueno, pues todo eso en combinación está dando lugar a que mi amigo pues esté perdiendo peso. ¿Qué pasa? Que me pasa el otro día que de una semana para otro no ha bajado de peso. Ha aumentado 400 gramos más o menos, algo, yo qué sé, que me parece que es una ridiculez realmente. Y le estaba diciendo que bueno, que tenían que ver a ver si es que no se estaban haciendo las cosas bien como tal. Y claro, yo le digo, es que no tiene ningún sentido. O sea, no puedes estar perdiendo peso de forma lineal. Un aumento de peso de una semana para otra se puede ver a múltiples factores, sobre todo si a ti no te están midiendo pliegues, si no te están haciendo fotos y haciendo comparativas entre, yo que sé, utilizando las prendas, por ejemplo, para saber si ha habido un cambio o no. Te están directamente solamente utilizando la única métrica del peso. Y claro, el peso oscila muchísimo en función de cuándo te estás pesando, lo que hayas comido, el estrés, lo que hayas descansado bien ese día o no. Puede influir infinidad de factores que hacen que el peso sea una métrica interesante, pero no la única. Y no la única con la que sacar conclusiones. El peso te da información y si tú la combinas junto con otros parámetros, pues puedes sacar una valoración final pues muy objetiva que te puede marcar si estás haciendo las cosas bien o si no. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, pues yo quería también compartir una serie de principios que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años que he estado compartiendo contenido, aprendiendo sobre nutrición, y es, en este caso, cómo filtrar, así grosso modo, unos pequeños detalles para filtrar a un buen profesional. Para que tú, si buscas asesoramiento nutricional, sepas en qué debes fijarte para contratar a un buen profesional. Y aquí irían un poco lo que quiero comentar en este vídeo. El primer punto es que sea un profesional titulado. O sea, solamente, esto es algo que parece que se nos olvida, solamente te puede hacer una dieta un nutricionista que tenga el grado de nutrición y dietética o un dietista que tenga el módulo superior en dietética. El resto no pueden oficialmente hacerte una dieta, no pueden tratarte porque no tienen la cualificación para llevarla a cabo. Y por lo menos a nivel legal no están cualificados para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tengas un curso de 2 horas online o incluso que tú te hayas hecho un máster en nutrición cuando tu carrera no es nutrición, no te habilita para poder hacer dieta. Entonces, lo primero que si buscas en contratar a un nutricionista o un dietista es que tenga una de esas dos formaciones. Luego, una auténtica red flag, como una catedral a la hora de contratar a un profesional, es que en el primer día de consulta
no, lo primero que haga es tratarte de vender un suplemento o un sustitutivo de comidas. Eso es una red flag, vamos, para salir huyendo sin mirar atrás, salir corriendo y lo más lejos posible de esa persona. O sea, ningún nutricionista decente te va a tratar de de venderte un suplemento en la primera consulta. O sea, la suplementación es la base de la pirámide nutricional, es lo último. Entonces, un suplemento no tiene ningún sentido cuando estás en el primer día en el que estás tomando contacto y en el primer día en el que están tratando en teoría, de conocerte y de saber cuál es tu situación específica. De modo que si lo primero que hacen en la primera consulta es hablarte de la suplementación que va a utilizar o de comidas sustitutivas, huye. Ese tío o esa tía es un criminal, vamos, prácticamente. Otra red flag importante es que esa persona te saque una dieta tipo, te saque una plantilla de Excel o de lo que sea y te trate de encapsular en su modelo. O sea, un nutricionista o un dietista lo primero que va a hacer es tratar de comprenderte. Primero, saber cuál es tu contexto específico y qué es lo que buscas, saber cuál es tu situación personal, en qué momento te encuentras, qué es lo que quieres conseguir con esto y conocer tus gustos, porque la clave final de un nutricionista, de un plan de nutrición, es ayudarte a mejorar tus hábitos cuando buscas, por ejemplo, no tienes ningún tipo de conocimiento y buscas simplemente perder cierta grasa. O puede ser el caso de nutrición deportiva, puede ser que busques mejorar tu rendimiento, busques ganar masa muscular. Entonces, lo primero que hace un nutricionista es saber qué es lo que tú quieres y ajustarse a ello para lograr ese objetivo que tú buscas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues conociéndote. Un nutricionista que no te pregunte cuáles son tus alimentos preferidos, evidentemente saber si tienes alguna patología, saber si sigues algún tipo de dieta específica, ya sea porque por tu pensamiento, tus opiniones, tal, puedes buscar una dieta vegana y cuadrar con eso, o buscas una dieta más estilo mediterráneo, lo que sea. Eso es lo primero que va a buscar un nutricionista, conocerte y ajustar el plan nutricional aparte de tus preferencias. Si tú odias, por ejemplo, el comer vegetales, está claro que los vegetales son indispensables, pero tendrá que ajustarlo de forma que a lo mejor pues te trate de meter en la dieta o enseñarte a enseñarte a que introduzcas en tu dieta vegetales poco a poco y haciendo hincapié en aquellos que más te puedan gustar de primeras. No decirte, no, tienes que comer esto sí o sí, porque un nutricionista lo que busca es la adherencia a la dieta y finalmente ese cambio de hábitos para que aprendas a alimentarte. Y ya por último, así como puntos generales a destacar, el objetivo final de cualquier nutricionista es quedarse sin trabajo. Es así de duro. O sea, un nutricionista su objetivo final es enseñarte a que tú aprendas a alimentarte, generes esos hábitos, mejores tu selección de alimentos en tu día a día, tomes mejores decisiones nutricionales para estar saludable, para estar sano. Entonces, un nutricionista, su objetivo final es enseñarte a que no le necesites a él. Enseñarte todo lo que esa persona sabe para que tú en tu día a día aprendas a llevar todo esto a cabo y puedas prácticamente valerte por ti mismo. Entonces, un profesional o un nutricionista que constantemente trate de cambiarte cosas, de no fomentar esa independencia nutricional en tu caso, no trate de mantenerte en consulta a lo tonto. O sea, no tiene ningún sentido. Esto no quiere decir que no puedas estar con un nutricionista durante 2, 3, 4, 5 años si eso es lo que realmente necesitas de tiempo para aprender a alimentarte mejor. Pero el fin último es que aprendas a comer y que mejores tus hábitos. Así que nada, esto sería grosso modo lo que quería comentar en este vídeo.
Hay muchas más red flag a tener en cuenta, pero principalmente yo creo que consiguiendo estos puntos prácticamente filtras a bastante boca chancla de internet. Y como último detalle, destacar que tener muchísimos seguidores en redes sociales o tener un cuerpo de dios griego no te hace ser un experto en nutrición. Eso quitadlo de la cabeza de primeras. Tener 1 millón de seguidores en redes sociales no significa que tú sepas enseñar o sea, que tú estés cualificado para ser nutricionista o dietista de nadie. Eso te lo dan un título. Y si luego encima tienes 1 millón de seguidores, pues mejor, pues no te van a faltar clientes, está claro. Pero es los seguidores en Instagram o en cualquier red social y la influencia no definen tu valía profesional. No funciona más, no funciona así. Así que nada, si te ha gustado este vídeo y quieres que plantearme algún otro tema a tratar, ya sabes, déjamelo en comentarios y no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.